Bueno, pues comenzando con los errores más comunes al escribir el marco teórico propiamente dicho, como punto número uno, tenemos el no conformar de párrafos. Y esto se debe a que no seguimos las reglas básicas de puntuación, punto y seguido, punto y aparte. Y me voy a permitir hacer este documento en grande, en la cual quiero que comparemos el texto del lado izquierdo con el texto del lado derecho. En el del lado izquierdo no existe espacio, no están los párrafos correctamente conformados y pues se observa un documento con mucho texto, un documento que a la vista es más cansado, un documento que inclusive para muchas personas podría no motivarlas a leer parte de estos textos. Mientras que del lado derecho, pues vemos realmente un documento mejor conformado, un documento que tiene cuatro párrafos perfectamente distribuidos. Automáticamente con una estructura como la del lado derecho, yo puedo encontrar de manera más rápida cada uno de los elementos que yo deseo. Me permite una mejor visión, una mejor lectura. Esto se debe a que no seguimos en este caso las reglas de puntuación establecidas o que son básicas, como lo tenemos acá, en la cual esto que tenemos aquí, pues esto realmente es algo que no existe. No existe por el hecho de que punto y seguido implica que después de que termino mi idea, punto, inicio con otra idea y me continúo sobre la misma línea en la que estoy trabajando. Si voy a cambiar la idea, si ya no estoy, en este caso, a lo mejor hablando sobre coronavirus, los inicios y deseo desarrollar otra idea, bueno, entonces, punto y seguido, punto y aparte, perdón, implicaría algo como esto. De tal manera que si lo dejamos así, pues eso es algo que realmente no existe, o tendría que estar de esta forma, o tendría que estar de esta otra, que es lo que tendríamos por acá, lo que es correcto y lo que sería incorrecto. Como punto número dos, aquí tenemos el no colocar el significado de las siglas la primera vez que se menciona en el texto. Y aquí tenemos como un párrafo incorrecto o una idea incorrecta. El SIDA es una alteración inmunitaria acompañada de signos y síntomas como emancipación, pérdida de peso y trastornos neurológicos causada por el VIH. Yo sé que existen algunas siglas que son muy internacionales, que es difícil que las personas no conozcan qué significa SIDA, qué significa VIH, qué significa OMS, por ejemplo. Yo sé que es complicado, pero es un error que no se mencione desde un principio. Lo correcto es que cada vez que se menciona alguna sigla, se tiene que colocar antes qué significa esa sigla. El síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, abrimos paréntesis, SIDA. El virus de la inmunodeficiencia humana, abrimos paréntesis, VIH. Y una vez que se menciona la primera vez, las subsecuentes apariciones, no es necesario que yo vuelva a colocar otra vez la distribución completa con cada una de las siglas. Como siguiente punto, el cual también es muy común, es realizar resumen o reseña de artículos. Y aquí, bueno, yo les tengo este ejemplo en el cual dice la maestra en ciencias, Damila Nápoles García, se enfocó en otra perspectiva de este problema. Es así que en el año 2010 publicó con la colaboración de más doctores el artículo titulado Tendencias contemporáneas de las bases fisiológicas del bruxismo. Eso que acabo de leer realmente este es un error, no podemos escribir de esta forma. Yo sé que en ocasiones captan la idea más importante y la explican con sus palabras, pero no tiene una secuencia y lo único que se termina realizando es ya no un resumen, sino una reseña del artículo. El artículo de tal doctora de tal año nos dijo esto. El artículo de otra doctora nos dijo esto. Y a lo mejor lo están escribiendo ustedes con sus palabras, pero realmente esto es un error. No se puede escribir de esta manera. Recuerden que es una paráfrasis y una paráfrasis es extraer la parte más importante, pero para el desarrollo de mis propias ideas. Claro, sin mencionar algo que no esté escrito ni algo que no haya dicho el autor. De tal manera que de todo lo que tenemos arriba, creo que lo único que nos importaría sería esto. El bruxismo es un hábito parafuncional, diurno o nocturno, caracterizado por rechinar y apretar los dientes.
Algo muy importante también es no coloquen nunca el nombre de los autores. Si se coloca, a veces se colocan los apellidos. Sin embargo, seré muy honesto. En medida de lo posible, no lo realicen. Para la ciencia médica, generalmente no colocamos los apellidos de los autores. Es muy raro que lo lleguemos a utilizar, a menos claro que sea un artículo de plano muy importante, un artículo que es necesario que se mencione porque es importantísimo para el desarrollo de su proyecto. De esa manera se coloca, si no, créanme que no es tan común. En ciencias como la psicología, la sociología, por el tipo de citación que llevan, que en este caso es tipo APA, es muy común que se mencionen constantemente a los autores. En la ciencia médica no. En la ciencia médica mencionamos que el bruxismo es un hábito parafuncional y coloco mi cita. Y nunca mencioné a la doctora y mucho menos coloquen títulos o grados académicos. Jamás realizamos eso. También, en medida de lo posible, traten de no hablar tanto de los datos de los artículos, sino más bien de identificar qué resultados de ese artículo son importantes para el desarrollo de sus proyectos. Algunas de las ideas o de las sugerencias que yo tengo para iniciar los párrafos o para iniciar con nuevas ideas son estas. Estudios previos han determinado que el bruxismo, reportes previos indican que el bruxismo, un estudio previo realizado en Bagdad, indicó que, demostró que, traten de encontrar ese tipo de literatura, ese tipo de redacción. La única manera de identificar ese tipo de redacción científica es leyendo más artículos. La realidad es que de ahí no hay otro camino, no tenemos algo mágico para de alguna manera hacer alguna transferencia de conocimientos, alguna transferencia de experiencias. La verdad es que no es posible. Esto es en medida de entre más leamos artículos científicos y literatura científica, mejor voy a entender cuál es ese tipo de redacción, las características de una redacción científica. Si tienen dudas sobre cómo iniciar algún párrafo, vayan a algún artículo y revisen cómo es que está escrito. Revisen cada una de las expresiones, qué expresiones se utilizan, qué expresiones no. Y aquí voy a hacer un paréntesis. En la literatura médica y científica a veces es común encontrar la palabra según. Sin embargo, según es una palabra coloquial. Traten de evitar según y utilicen mejor de acuerdo con. Otra característica es iniciar directamente con la idea, que en el caso de iniciar directamente con la idea, pues sería como lo tenemos arriba. El bruxismo es un hábito parafuncional, diurno o nocturno, caracterizado por rechinar o apretar los dientes. Prioricen en su marco teórico que sea conciso, que sea directo, traten de evitar ideas que sean redundantes, eviten los pleonasmos. Lo que se sugiere cuando escribimos un marco teórico es que sea lo más sencillo y lo más objetivo. Aquí aplica mucho la frase de menos es más. Menos de lo que realicemos, entre más conciso, más directo, va a ser mucho mejor. Como punto número 4, que ya lo indagué un poco ahorita con la palabra según, son expresiones coloquiales. Utilicé el mismo ejemplo de arriba, que también tiene algunas expresiones coloquiales que no deben de utilizarse. Algunas de ellas son, se enfocó en otra, con la colaboración de más doctores, recalcando. Ese tipo de expresiones no son propias de la literatura científica y esto generalmente pasa porque tratamos de explicarlo de nuestro punto y cuando lo explicamos la primera vez, pues lo escribimos como lo hablamos. Y es muy distinto a veces expresarnos, hablar, que escribirlo. Cuando hablamos podemos llegar a utilizar una gran cantidad de expresiones que a pesar de que estemos en algún foro científico, se pueden tomar como expresiones coloquiales y no se escuchan mal. Sin embargo, cuando esto lo pasamos a un texto, en el texto todo lo que se escribe y todo lo que escribimos se queda plasmado y se queda para la posteridad y se queda en la historia. Y todo lo que está ahí, y si se escribió mal, se va a quedar mal escrito toda la vida. Entonces no puede estar escrito de esa manera. Tenemos que pulir cada uno de nuestros documentos. Cada párrafo, una vez que lo escriban, hay que estarlo puliendo constantemente, de tal manera que cada vez tenga un mejor lenguaje y un lenguaje más técnico.
sin perder la objetividad. Mi sugerencia para todo esto es lo siguiente, y es, piensen en una oración, menos es más. ¿Cuál es la estructura de una oración? Sujeto, verbo y predicado. Oración número 1. En Wuhan, en diciembre del 2019, se describió una nueva enfermedad respiratoria severa en Wuhan, Hubei, China. Oración número 1. Oración número 2. Esta variación de coronavirus con capacidad de infectar al ser humano fue denominado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, como 2019 coronavirus. Tengo una oración número 1, una oración número 2. Un párrafo finalmente es la conformación de dos o más oraciones. Voy a juntar mis dos oraciones y tengo un párrafo. En diciembre del 2019 se descubrió una nueva enfermedad respiratoria severa en Wuhan, Hubei, China. Esta variación de coronavirus con capacidad de infectar al ser humano fue denominado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, como 2019 coronavirus. Y realmente tengo un párrafo muy simple, muy conciso, con información precisa y objetiva. Es lo que priorizamos. Como punto número 5, y aunque no lo crean y aunque suene muy sencillo, hay una gran cantidad de errores en el uso de las mayúsculas. Les recuerdo que cada vez que iniciamos con un párrafo, la primera letra es en mayúsculas, después de un punto la letra se coloca en mayúsculas, nombres propios, nombres de instituciones, apellidos son en mayúsculas. En el caso de nuestra universidad, bueno, es una institución, tiene que ir en mayúscula. Si hablo de universidades en general, no es un nombre propio, va en minúscula, pero como ya es de un nombre propio, tiene que ir en mayúscula. Licenciatura de cirujano dentista es una institución, por lo tanto, tendría que ir en mayúsculas. Sarcoma de Kaposi, en este caso, pues Kaposi es el inventor, es el que describió esta patología, perdón, y en este caso es un apellido, por lo tanto va en mayúsculas también. Y como características generales, esto no es porque es un error, sino características de edición para los documentos y con las reglas de nuestra universidad, no se permite colocar todo el texto en mayúsculas, ya sea en títulos o en subtítulos, no se permite colocar títulos completamente en mayúsculas, esto es muy importante. Otras consideraciones para quienes están realizando trabajos un poco acercados a la microbiología o que tienen que mencionar especies bacterianas, es muy importante identificar que la especie se coloca en mayúsculas y el género en minúsculas, descritos en latín, no en español, y con cursiva.